En el SOAYED, el 31% de las mujeres sí lo vive y el 23% han vivido experiencias discriminatorias de sus compañeros. Respecto al ejercicio de actitudes sexistas hacia otras personas, un 28% de ellas sí las ha tenido. Y tiene relación con esto que yo les comentaba, ¿no? O sea, cómo me voy separando de mis compañeros varones, ¿no? Es muy curioso, incluso muchas, bueno, no muchas, pero un número importante de alumnas señalaba que no escogía tutores varones y que no lo escogía algunas de ellas para no tener problemas con sus esposos, digo, según algunas relataban, digo, porque no era tema como tal de la entrevista, sino que salía, o sea, no lo decían como que el esposo no era celoso, pero bueno, o sea, me ahorro el numerito, ¿no? O sea, sí, más vale. Sí, ¿para qué? ¿No? O sea, digo, lo cual es, bueno, como lo cual esto, sí se puede ver, ¿no? O sea, claro. Son como estas cosas que no están puestas en la mesa, pero que sí subyacen, ¿no? O sea, están ahí, no se habla de ellas, pero pues hay que tenerlas en cuenta. Entonces sí, a lo mejor ella no vive al esposo como celoso, o ellas, ¿no? Pero ¿qué la hace tener como las antenas puestas para no escoger tutores varones, ¿no? Bueno, y de las conclusiones, algo muy importante respecto sobre todo a estos textos del CIEC, antes fue, es cómo la caracterización del sistema del SOAYED, del sistema de universidad abierta y a distancia, es totalmente diferente a la caracterización de la mayoría de las escuelas, institutos y facultades de la UNAM, ¿no? Y que eso hay que tomarlo en consideración, porque no estar alertas a estas condiciones diferenciadas pues genera condiciones de desigualdad e inequidad, o sea, profundiza estas condiciones de inequidad y desigualdad. Muchísimas de las alumnas que trabajan, hacen todo esto que ya vimos, más todo lo demás que no estaba puesto, etcétera, etcétera, tienen que esperar a acostar a sus hijos, a darles de cenar a sus hijos, a acostarlos, claro, que llegue el marido y darles de cenar, para ponerse a hacer todos los trabajos que tienen una carga académica inmensa. Entonces hay como la broma entre el estudiantado del SOAYED de llamarse mapaches, ¿no? Porque tienen que seguir con todo el trabajo y todo el mundo anda desveladísimo, ¿no? O sea, en las entregas. Exacto. Bueno, esto de los estímulos que veíamos, los muy bajos estímulos que reciben las mujeres, tanto alumnas como tutoras, la muy baja representación que hay en las instancias de decisión, estamos hablando que un 93% de las participantes no participan en ninguna instancia de toma de decisión, ¿no? Y se desconoce el tipo de apoyo institucional que las tutoras, eso está referido solo a las tutoras, reciben para su práctica docente, pero en la mayoría de los rubros en los que se preguntó, hay un índice de un 40% de insatisfacción, ¿no? Respecto a sus condiciones, ¿no? Respecto a la experiencia académica, ¿no? O sea, ¿cómo lo viven en la institución y qué hacen respecto a esta violencia o esta inequidad? Bueno, esto que yo ya les compartí antes, hay una normalización, o sea, se vive como algo que me sucedió a mí, totalmente ajeno de un contexto social, cultural, ¿no? O sea, así es, porque bueno, yo soy mujer, a lo mejor sí yo lo provoqué porque ese día a lo mejor iba con una falda más corta o llevaba unos pantalones más, ¿no? O sea, siempre como una tendencia a tomar responsabilidad y no diferenciar, ¿no? Esto. Por supuesto que a pesar de que estamos hablando de un sistema educativo que tiene muy poca participación presencial, esta reproducción de estos patrones culturales
se repiten a pleno, ¿no? O sea, hay sexismo, hay hostigamiento, hay acoso, ¿no? Hay violencia, ¿no? Y hay un gran desconocimiento de la legislación, del tipo de protocolos, no se sabe al respecto. La mayoría de las personas que señalaron haber vivido algún tipo de estas situaciones no hicieron nada. Algunas lo más que hicieron fue como compartirlo con una amiga o una compañera. Si mal no recuerdo, hubo solo 2 casos que llegaron a presentar una denuncia que no tuvo como ningún curso, ¿no? O sea, por esta falta de conocimiento. ¿Cuáles son estas instancias donde se deben de presentar, ¿no? Dentro de la comunidad universitaria estas denuncias, ¿no? Eso sirve. Pero, a ver, eso pasa. Yo les compartía que yo soy tanatóloga y acompaño pues a muchas familias, a muchas personas en estos procesos. Yo tengo hace 6 años el caso de 4 hombres que están detenidos como presuntos responsables. Tienen 4 años casi agarrados infraganti, cometiendo el feminicidio, y todavía está el proceso en curso, ¿no? Las familias, las mamás, las hijas, luchando, es una lucha permanente por evitar esta impunidad, y ahí siguen, ¿no? O sea, ese es el sistema. Sí vivimos en un sistema. Sí. Bueno, los feminicidios, las muertas de Juárez, que se ha visto efectivamente que es una mancha de violencia en las familias, ¿no? Que los maridos han matado a las mujeres. En los casos de feminicidio a nivel nacional, el 70% de los feminicidios son cometidos por hombres de la familia. Es decir, el papá, el esposo, el compañero, el hijo o el hermano son los que matan, o los exparejas, etcétera, son los que matan a estas mujeres. El 70%, y eso es el índice nacional. En Oaxaca, por ejemplo, este índice es un poco más elevado. En Michoacán, ahora también, el Estado de México se ha llevado las palmas siempre. Pero sí, el índice de cercanía en el caso del feminicidio es altísimo. Algo que se nota es que en el SOYET no hay esta transversalización, lo cual planteamos que tiene 2 efectos nocivos importantes. Uno, en términos personales, para todas estas mujeres, en algunas tutoras, que en su vida han vivido este tipo de situaciones y no cuentan institucionalmente como con la información y los recursos para poder gestionar estas situaciones. Y otra, como personas formadas para ser psicólogos o psicólogas que carecen de una formación académica que les dé herramientas para atender este tipo de problemáticas que son el pan nuestro de cada día. Yo creo que también las alumnas y los alumnos, voy a agregar otros, tienen miedo de denunciar. Claro. O sea, tienen miedo porque dicen, bueno, pues ya no quiero ir a la universidad y si denuncio, no me voy a la universidad o cosas así. Entonces, sí hay este temor, y agrego hombres y mujeres. Claro. También los hombres también son violentados, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, Verónica. En realidad yo aquí solo hablo de mujeres, ojo, no estoy segregando a los hombres, ¿no? Es porque el estudio se hizo solo con mujeres, ¿no? Pero por supuesto que es verdad, en este estudio se mencionó al respecto, y muchas veces, algunas de ellas que se plantean la posibilidad de presentar denuncias y eso, algo que las detiene mucho es qué efecto va a tener esto en mí. No solo en términos de qué puede hacer esta persona a la que yo denuncie si tiene cargos más altos, ¿no? Si es mi tutor, mi jefe, mi supervisor, el jefe del laboratorio, lo que sea, ¿no? Sino
¿cómo esto, el que yo haga esta denuncia, puede afectar mi carrera? Porque voy a ser vista como revoltosa, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, ese es un punto, y que los propios cuestionarios consideran. O sea, ese sí es un punto en el cual se profundiza. Lean de verdad este texto de Ana Mujer, Intrusas en la Universidad, es muy, 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 muy interesante. Y para ustedes, como tutores y tutoras, les va a permitir una profundización, ¿no? Los va a llevar a plantearse este ejercicio personal, porque esta es una posición de privilegio en los dos sentidos, ¿no? De privilegio en términos de cómo ejerzo yo el poder, y de privilegio de que puedo compartir, además de mi cátedra, modelar otras formas, ¿no? De construir sociedad, de integrar grupos, de participar colaborativamente. Y eso es un privilegio. Eso no lo puede hacer Vero como alumna. Bueno, lo puede intentar, pero sus posibilidades son menores que cuando está como tutora, ¿no? Laura, sí, Laura. Bachillerato en línea, y sí advierto que, bueno, sí mirar de ti demasiado este carácter, que una de las conclusiones que advierto con este seguimiento es que la salud de las mujeres desertaba del sistema y mucho más de profesionalización. Ahora, como el concepto de después del acoso, era porque tienen que cuidar a la mamá, todo este papel de cuidadora para hacia la parte de este sistema. Y también como tutora, yo no soy tutora en el ámbito de ser mujer o hombre, pero que explotada esta vida de tutora en línea, ¿no? Tienes que estar dispuesta al trabajo todo el día, porque tienes una supervisora que está viendo si entraste a la página, alguna ley se aplicó, entonces es muy demandante trabajar en Y es súper interesante esto que dices, porque sí, en efecto, hay como esta mención, ¿no? O sea, de cómo bueno, ahora sí me acuerdo. Algo decías de la deserción. O sea, estos programas yo les comentaba al principio como oportunidades, Prospera y todo esto, como en los últimos años ha sido como una forma que el gobierno a nivel federal, pero también en los 3 niveles de gobierno, se ha usado para impulsar la escolarización de las mujeres. Y entonces muy notoriamente se ha incrementado la participación de las niñas en el preescolar, la primaria y la secundaria. A partir de la preparatoria, la participación de las mujeres empieza a bajar, porque aunque hay como ciertas condiciones de acceso, ahora incluso me parece que los últimos 5 años, incluso en la preparatoria, hay en algunos espacios una participación de mujeres que rebasa incluso un poco a la población de hombres, pero la deserción de los hombres se incrementa, ¿no? Y las mujeres permanecen, salvo cuando se dan estas condiciones de cuidado, esta demanda familiar de la abuelita se enfermó, la mamá ya, la chica se embarazó, ¿no? O sea, todas estas condiciones que las vuelven a atrapar, ¿no? O sea, que hacen que aunque hayan podido acceder, no favorecen su permanencia, ¿no? Y su participación. Por eso estos sistemas a distancia y en línea han tenido un crecimiento impresionante, no solo en México, sino a nivel mundial. O sea, la población en el SUAYED en los últimos 15 años me parece que fue de un 10,000 más o menos a 163,000, ¿no? O sea, se multiplicó inmensamente porque se vuelve una opción para muchísimas mujeres. Cuando yo les presentaba a la población, podíamos ver que el índice de mujeres alumnas es, o sea,
De 3,000 y tantos alumnos, las mujeres son 2,300. Entonces se vuelve la oportunidad para muchas mujeres que tuvieron durante su etapa más joven, digamos, de poder acceder a la universidad, etcétera, etcétera, y que tuvieron que salir o no pudieron luchar por todos estos temas, ¿no?, relacionados con los embarazos, la crianza, como las responsabilidades domésticas, ¿no?, de cuidado también que se adjudiquen a las mujeres. Hoy pueden, a través de estos mecanismos, participar, ¿no? Entonces, por eso están aquí. Sí, aunque tampoco hay que olvidar que es una estrategia de Estado, ¿no? También rechazar a gran cantidad de alumnos y darles la opción de niños. Es lo que está haciendo ahorita la SED en el nivel medio superior, que es esa alternativa. Claro, claro. Y tiene, yo creo que como la mayoría de las cosas, tiene estos claros oscuros, ¿no? O sea, sí, claro que es verdad que responde a razones de presupuesto, ¿no?, de productividad, de muchísimas cosas, ¿no? Pero como sí se vuelven espacios de socialización a los cuales muchísimas personas, sobre todo mujeres, no tendrían acceso, ¿no? O sea, estas mujeres que yo les comparto, que ¿a qué horas? A las 9 de la noche, ¿qué universidad va a estar abierta para poder cursar una carrera profesional? Entonces, esa es la opción, ¿no? Y bueno, algo bien importante, y quizás esto me gustaría como compartírselo y escucharlas y escucharlos, es como en el cuadro que no se alcanzaba a ver, muchísimas de las tutoras hablaban de que ellas, o sea, un 80% más o menos de ellas no han participado en talleres o cursos de formación o información, incluso ya no solo de formación, sino informativos respecto a estos temas de equidad de género y prevención de la violencia. Sin embargo, sí comparten con sus alumnos y alumnas estos temas, ¿no? Entonces, hay como una parte de creer que estos temas son temas que no requieren una preparación, que se puede hablar de ellos porque somos mujeres o hemos oído hablar. Incluso yo a veces comento que cuando hablamos de estos temas de inequidad y de violencia, como aparentemente hay como mucha información, ¿no?, que está en un nivel superficial, y entonces todo el mundo siente que, bueno, ya están tratados estos temas, ya todo el mundo sabe, ¿no? Y desde esos lugares es que estas tutoras comparten la información sin darse cuenta de estos vacíos que ellas tienen en términos de su capacitación y su profesionalización, de estos desconocimientos respecto a estos estudios de género, de mujeres, estos estudios feministas, que han hecho aportaciones importantísimas a la ciencia, importantísimas en términos sociales y antropológicos, que pues todas las personas, ¿no?, deberíamos estar retomando como marcos de análisis que nos permiten poder mirar estas diferentes realidades que nos presentan, pues solo nuestro México querido, que tiene una variedad. Yo cuando voy a otros lugares, siempre se pregunta así hinchada: ¿cómo te va con los maestros y las maestras? ¿No? Porque qué bárbaro, los tienen ahí sitiados, ¿no? Yo, bueno, pues es difícil, sí, nos afecta, pero, pues, ¿por qué no me preguntas cómo me va con el gobierno estatal o el gobierno federal, ¿no? O sea, porque también es un actor importante, ¿no? O sea, entonces, estas como lecturas fáciles, ¿no?, donde todo el mundo se ve un programa de noticias o se escucha un programa de radio, se lee una noticia y cree que tiene la información, creemos que tenemos la información, cuando de verdad es información muy sesgada y no está profundizada. Lo mismo pasa con la violencia y la inequidad. Dime. Sí, vaya, es que desafortunadamente tengo que utilizar este término. Después de tantos siglos de homocentrismo y luego a partir de compromisos estaduales el gobierno tiene que
establecer mecanismos para establecer un determinado estándar para comprobar. Pues esto no se puede resolver de la noche a la mañana. O sea, está la ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución, que es la que se refiere precisamente a la discriminación, pues es del 2003, y con las reformas que se han dado recientemente, la última es del 2016 y tiene que ver para que opere y demás. Vaya, no estoy justificando, estoy más que nada reflexionando, porque esto no puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, es monolítico el asunto de carácter cultural, donde inclusive a veces las mismas mujeres son las que tienen hasta la médula, y obviamente los varones tenemos hasta la médula esta cuestión, y a veces actuamos de tal manera en que lo hacemos de manera inconsciente y estamos actuando de esta forma, y segregamos y discriminamos y somos inequitativos. No es fácil. Yo considero que la única manera en que se puede en un momento dado tratar de resolver esto es precisamente académicamente. No lo veo de otra manera. No lo veo de otra manera, y que sea cada vez más preparada la mujer, que vuelvo a repetir, no quiero ser sexista, pero creo que la cuestión de la educación siempre ha sido entre hombre y mujer, pero normalmente predomina la mujer, por lo menos en nuestra cultura. Sí, bueno, y también la religión, ¿no? Como también ha sido las decisiones que ha hecho, o la cultura, como se platicaba anteriormente. Había filósofas en la antigua Grecia de la talla de Platón y de Aristóteles, y cómo toda esa información fue cortada, ¿no? Fue separada, fue desaparecida a través de la religión. Cómo hemos podido ver que nos ha llegado pura información totalmente masculina, ¿no? Y realmente cómo se ha construido un orden totalmente masculino, en donde la mujer apenas por allí en algunas ocasiones es una consideración. Sí, a mí me sorprende que pensemos que solo en nuestro ámbito, digamos en el caso de la academia, ¿no? Pues en todas nuestras relaciones o vínculos sociales tenemos que participar. Yo quisiera traer aquí un ejemplo muy claro, lo van a hacer dos. El primero es el ejemplo de los zapatistas. Ellos, a raíz de que lanzan el grito ya basta en el 94, también han trabajado con las llamadas autonomías, ¿no? Pero todavía mucho más avanzado en el caso del género, ellos tienen una ley de mujeres zapatistas. Para 1995 surge la coordinadora regional de mujeres comunitarias en Guerrero. Igual un grupo de compañeros que conformamos la caravana universitaria Ricardo Zavala, a partir del 2006 nos hemos lanzado a hacer trabajo comunitario con naciones originarias como la Nusari, Mixteca, Guerreros, Lapanecas, en fin, Nahua, y precisamente ellos nos han permitido participar en esos espacios. Nosotros simplemente preguntamos en qué podemos colaborar con ellos. Y son las propias mujeres las que nos han pedido dos cosas, ¿no? En primer lugar, llevar a cabo todo un proceso de alfabetización. Y es bien interesante porque no solamente aprenden a leer y escribir, sino que ese proceso de aprendizaje de leer y escribir también es un instrumento político de lucha, porque llegaban los funcionarios de Cedesol, ¿no? Y les decían, firmen aquí, donde ya decían que les habían entregado los recursos que se robaban, y entonces a partir de esos procesos se decían, no le firman, es que tú no sabes leer y escribir, ¿cuánto voy a hacer? No, sí sé leer y escribir, y lo que dice es mentira. Entonces se generan también instrumentos de lucha muy interesantes, ¿no? Bueno, a partir del 2006 y hasta el 2010 se llevaron a cabo algunas asambleas comunitarias donde el núcleo más duro eran los propios varones, ¿no? Sin embargo, a través del Consejo de Ancianos, que es un privilegio conocerlos, estar en contacto con ellos, se logró convencer a los varones, sobre todo, las mujeres estaban convencidas, ¿no?
Y entonces en estas comunidades de la clave, en Guerrero, se dio también la ley de mujeres de estas comunidades, ¿no? Inspirado un poco en la ley zapatista, pero también ellas son autoras, ¿no? Nosotros contribuimos de alguna manera, ¿no? Igual saben ustedes que a las mujeres, pues ya a partir de los 10, 12 años se les compra, ¿no? A través de los llamados usos y costumbres, se disfraza de corte la compraventa, ¿no? Y no crean que son cantidades de dinero, sino por un cartón de cerveza, ¿no? O sea, nos llamaba la atención de un caso de una niña que ya estaba vendida y el chavo se fue a Estados Unidos para sacar dinero porque le querían 60,000 pesos, ¿no? Y pero yo creo que él no podría juntar 60,000 pesos en 10 años, no sé, ¿no? Pero él se iba de bracero a juntar dinero, ¿no? Y entonces todo eso se fue modificando, pues son procesos en los que uno tiene que participar, ¿no? Y podemos en muchos espacios, desde el barrio, la población de la casa. La familia, la propia familia, ¿no? claro. La escuela, donde todo. Claro. Y sobre todo estos espacios donde jugamos roles de poder, ¿no? Digo, en todos, ¿no? Pero sobre todo estos, ¿no? O sea, si podemos ser capaces de mirarnos a nosotros mismos en nuestro ejercicio cotidiano, ¿no? En estos diferentes ámbitos, en estos diferentes espacios, con una mirada crítica, ¿no? O sea, yo creo que por eso es como la riqueza de estas reflexiones, ¿no? La riqueza de estas lecturas, ¿no? De conocer estas como investigaciones, ¿no? que se hacen, que visibilizan estas problemáticas, ¿no? A mí de oírte, Javier, evoco, yo trabajo en Oaxaca, también soy voluntaria, trabajo con muchas organizaciones que trabajan tanto con niños en situación de vulnerabilidad en la calle como con mujeres con equidad de género o mujeres en situaciones de violencia. Y recientemente, a principios del año, en una comunidad donde Tututepec, que además es una de las comunidades más antiguas, ¿no? En Oaxaca es así como, bueno, es una comunidad de estas que son poblaciones prehispánicas, ¿no? Exacto. La regidora empezó a meter estos temas de género, estuvo ahí trabajando, la verdad incluso muchos temas en la escuela, en términos incluso de estos programas, ¿no? Y toda esta parcialización que tienen, sino volverlos como, darles como vueltas de tuerca en términos de profundidades en otros sentidos, etcétera, etcétera. Para no hacerles el cuento largo, terminan los 3 años y llegan a su casa el presidente municipal, varios de los síndicos y la viola. De ese nivel, autoridades reconocidas, visibilizado por el pueblo, ¿no? Ese es un ejercicio de poder, ¿no? Así, esto es porque yo estoy en una posición de mayor poder que tú. Y a través de ti voy a mandar un mensaje claro, clarísimo a todas las mujeres y a todos los hombres que estén dispuestos a sumarse a esta acción. Y es como meter miedo. Yo creo que finalmente hay muchos lugares, digo, seguramente no para nosotros aquí en la Ciudad de México, no lo sé, ¿no? A veces también nuestras familias, otros espacios, pero este mecanismo del miedo sigue siendo un mecanismo de control, a través del cual se intenta mantenernos calladas y mantenernos que aquí totalmente, no está relacionado con el placer, ¿no? Está relacionado totalmente con el poder, ¿no? Sí, no. Me quedo pensando en que esto de la teoría de género no solo tiene que ver con nosotros las mujeres. Me llama la atención la frase del maestro que dice las mujeres tienen que prepararse más. Y escuchando el ejemplo de los feminicidios, a mí me lleva la reflexión de cómo hay que trabajar para la nueva masculinidad, ¿no? Porque este violador se
comportamiento social, etcétera, nadie de los medios se explica cómo se construye el hogar, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que trabajar con nuestros alumnos con algunas masculinidades que también están ahí inconscientes en la vida. Y nosotros, las mujeres, no alcanzamos a comprender que debemos colaborar a construir otro discurso, otros vínculos en el salón de clase, más allá de estas jerarquías, ¿no? Pero yo lo que no tenía claro al principio del curso es cómo tenemos que trabajar como profesores también con los alumnos de la universidad. Porque nosotros mismas las mujeres reconocimos lo que decías al principio, todas estas prejuicios, machismo que tenemos en nuestra familia. Y también me quedé pensando en algo de una diapositiva de la que de ahora en la final. De que no basta intelectualizar. Puedes leer mucho de feminismo. Yo creo que hasta que haces un trabajo interior, en mi caso terapéutico, puedes cambiar mucho de esto que especialmente también que hacemos inconscientemente. Las transformaciones no son sencillas, que sí requieren un trabajo interior mucho más profundo. Claro. Qué bueno que mencionaste lo que decía Víctor, porque yo quería responder con eso que decía Fred. Hay una parte que a mí me parece como muy, muy importante y creo que lo hemos mencionado hoy varias veces, pero también el lunes, y es la construcción social es una construcción de todas las personas, ¿no? Cuando yo te escucho, Víctor, decir, creo que las mujeres le tienen que echar más ganas, porque ellas, me parece que nos vuelven a colgar como arpípilas, ¿no? Otras piedras inmensas. El punto es dónde en los diferentes espacios hay una construcción colaborativa de personas, hombres y mujeres, dispuestos a cuestionar estas formas y estos esquemas, dispuestos a estarse observando permanentemente, porque nos va a pasar. Yo puedo ver, y comentábamos en algún momento con Larry y con Fausto, ¿no? O sea, solo podemos cómodamente aceptar y ver, mirar a los ojos a la violencia y nombrarla, cuando podemos reconocer nuestros lados violentos, nuestros lados sombríos, ¿no? Cuando se nos dificulta esta parte, preferimos como transitar de esto a esto sin mediar gradientes, ¿no? Y están todos estos gradientes y hay que transitarlos, ¿no? Y esto quiere decir que la violencia hay que mencionarla, a quien la comete hay que sancionarlo, ¿no? O sea, algo que las mujeres y las personas que son víctimas de feminicidios, que han tenido que pasar el proceso de asesinato de sus hijas, madres, hermanas, amigas, es justamente eso, ¿no? O sea, debe de haber una sanción social. O sea, yo les estoy mencionando aquí el caso de 4 hombres que están en prisión como presuntos culpables a pesar de que todo los incrimina. Y no tienen todavía hoy una ¿cómo se llama? Sentencia, ¿no? O sea, eso desgasta a las familias terriblemente. Y bueno, les puedo contar que 2 de ellos en condiciones de principado, o sea, con televisión, teléfono, ¿no? O sea, entonces, y de muchos otros casos se sabe quién fue y están como todos estos procesos, ¿no? También de muchos años. Entonces, ¿cómo? Primero que nada debe haber una sanción social, ¿no? O sea, cuando yo veo que una persona tiene una actitud sexista con otra persona, ¿cómo la nombro? Y aquí lo llevaría un poco a nuestro ámbito docente, ¿no? O sea, tengo que mencionar que esto que estás haciendo está mal. No hacer como que no pasó nada. Y ojo, si estamos hablando de sexismo, puede ser por parte de las mujeres o de los hombres, como tú mencionas. Seguramente ustedes van a observar, como hemos observado muchas personas que hemos hecho investigación de hace muchos años,
que esto sucede con más frecuencia por parte de los hombres hacia las mujeres. No nos exime las mujeres, no. Las mujeres también hemos crecido, también estamos socializadas dentro de este ámbito. Entonces, también tenemos todos estos introyectos y esa es nuestra forma de vivirlos. Son nuestros procesos de reflexión, ¿no? El reconocer estas carencias, fallas o lo que sea que nos plantea, e incluso a veces no nos las cuestionamos hasta que alguien nos las señala o la menciona respecto a sí mismo, ¿no? Precisamente también, por ejemplo, en el caso de este pedagogo Freire, habla de que solamente en el diálogo y en expresar la experiencia personal uno puede estar comparando la situación particular y luego tal vez llegar a un consenso, a una conclusión donde el conocimiento no es una construcción individual, sino una construcción colectiva. En mi experiencia personal, de repente yo digo, mi hijo me dice que está chiquito, 8 o 9 años, y me dice, es que yo no estoy hecho para hacer eso, de barrer. Y le digo yo, es que tenemos que aprender porque todos estamos hechos para hacer cosas y lo podemos hacer. Y el día que yo no pueda, tú vas a tener que hacerlo. O el día que yo ya no esté, lo ideal es que tú sepas hacer de todo. Hacerte de comer, barrer, tener una higiene, una apariencia, un cuidado igual con los alumnos. El día que no está el maestro, el alumno tiene que ser autónomo y saberse llevar también y saber construir o más bien ir subsanando las carencias que vamos teniendo por formación familiar, por carencia escolar, por lo que sea. Es como ir subsanando esas carencias hasta que pues esté uno realmente creciendo en todo el sentido de la palabra y de la edad. Y en el caso, por ejemplo, una experiencia que a mí me pasó, era una mujer que decía, indígena, no, yo no soy violentada por mi marido. Mi marido nada más a veces toma y llega en la noche y me grita y despotrica. Y yo dije, bueno, es que si uno no detecta y no habla también de estas cosas que son temas tabú, que incluso a veces tienen que ver también con la sexualidad, la vida personal, uno no detecta entonces que es violencia cuando realmente sí es una violencia. Y entonces, solo cuando lo hablamos podemos ver que sí, ¿no? Y ya después uno mismo dice, oye, pero ¿y qué te grita, no? ¿O qué te dice? Entonces ya empieza a describir y dices, pues sí, sí es violencia, ¿no? Porque son palabras ofensivas, son groserías, es esto, es aquello. Y entonces uno puede decir, entonces, y hasta uno mismo ya reflexiona al expresarlo y desfogar la parte emocional, todo lo que vive, y entonces tal vez pensar cómo puede dar también una solución o por qué se pone así el marido. Y entonces el problema era tal vez que ella no podía aportar dinero y entonces tenía que realizar una actividad exterior, laboral, para poder subsanar y que él también la respetara. Claro. Aquí hay algo muy curioso de lo que mencionas. Yo señalaría como dos cosas. Una, todos estos espacios, ¿no? Como bien decía Javier, el espacio familiar, el escolar, la propia calle, ¿no? Hay todas unas teorías respecto a esta apropiación de la gente, como las personas recuperamos la calle, ¿no? Que es en la calle donde tenemos tejido social. Pero tiene que ver mucho con esta propuesta de Vygotsky, ¿no? De las zonas de desarrollo próximo. O sea, cómo somos capaces de modelar, cómo nosotros en este ámbito, como en este familiar que tú señalas respecto a tu hijo, pero en este ámbito académico, podemos en realidad construir nuevas formas de ejercicio de poder, ¿no? O sea, un poder, no un poder sobre, sino un poder con, ¿no? Y este chip ya cambia cosas, ¿no? Y también, como en esta parte de estas diferencias culturales, que a veces es como bien difícil. Yo tuve conocimiento de un caso de una señora que llega al hospital. Yo también soy comentadora en el hospital,
voluntaria en el hospital del IMSS de Oaxaca, en el hospital central, digamos, zonal. Y el propio médico, hay una norma oficial mexicana que es la 046, no sé si la conocen, que obliga a todas las profesionistas del ámbito sanitario a presentar denuncias si hay sospecha de violencia, ¿no? Cosa que nadie hace. Pero bueno, este médico, está una señora mayor, una señora de 66 años, y está con su hija, y el médico llega y le dice a la señora que pues que le invita a que presente una denuncia, ¿no? Porque todas ingresa por haber sido golpeada por su esposo, ¿no? Pero entonces ella le dice, es que no son solo los golpes, o sea, está violada, se ve que fue forzada, etc. Entonces la señora se suelta llorando. Y la hija, que es una mujer joven, de unos 37 años, ¿no? Sorprendidísima, ¿no? O sea, porque ella decía, bueno, yo sabía que la dinámica de mis papás era así, son gente de una comunidad de Oaxaca, de la Sierra Juárez, pero saber todas estas connotaciones de violencia sexual que su papá ejerce contra su mamá, pues la mueve mucho. Ella ya está casada, incluso está como en este proceso de darse cuenta de estas implicaciones de construir una relación de pareja, ¿no? En personas que crecimos en este medio, etcétera, etcétera. Entonces, y el médico le plantea, le dice, es que si usted no levanta la denuncia, yo estoy obligado a levantarla, ¿no? Entonces, bueno, las deja ahí, ¿no? Entonces la mamá está llorando, y la hija le dice, no, claro. El chiste es de que como ante esta forma en que la hija se vuelve cómplice de la mamá, pues no solo cómplice, o sea, en realidad como le empuja a presentar la denuncia, etcétera, etcétera, van y presentan la denuncia en la comunidad. Se los voy a recortar porque es una historia. Toda la familia, los hermanos, las hermanas y el papá, se les van a encontrar a ambas. La hija vivía en la ciudad de Oaxaca, por eso la mamá estaba ahí en Oaxaca siendo atendida, pero la mamá vive en la comunidad. La hija, se juntan las personas del pueblo y le dicen a la señora, bueno, en Oaxaca, en las comunidades hay este concepto dentro de los usos y costumbres de los, no son fuereños, eso es lo que era, o sea, en el nivel de la asamblea hay una participación que tienen las gentes que son del lugar y pero los que vienen de fuera, asentados, no. Ya se me venía, pero se me volvió ahí. Pero bueno, son estos fuereños, ¿no? Que están asentados, son parte de la comunidad, participan ahí, producen, etcétera, etcétera, pero son categorías distintas, ¿no? Y entonces, la asamblea corre a la señora del pueblo bajo ese argumento. La señora tenía, les digo que es una señora de 60 y tantos años, se había juntado con el señor cuando tenía creo que 16 o 14, no me acuerdo bien, o sea, tenía toda su vida ahí. Y entonces la corren de la comunidad, le dicen que cómo se atreve a hablar así del señor fulanito de tal, y que ella no es bienvenida en la comunidad. Entonces ella se tiene que ir de la comunidad. Entonces son como todas estas formas, ¿no? que cambian, que son culturales, ¿no? Que a veces cuando estamos aquí ni nos imaginamos que pueda suceder algo de esta índole, ¿no? Pero bueno, o sea, nos afecta a todos y a todas y tiene que ser pues, positivamente algo que queramos. ¿Esto ya se acabó? Sí. ¿No? Ya se acabó de contar, ahí están todas las referencias, les vamos a hacer llegar. Gracias. Gracias. No sé si hay dudas, comentarios, sí, en estos días he pensado en la palabra feminazi o algo así. No, feminazi, que no haberla leído, pero hace poquito, meses. Y aquí
sale nuevamente. Y me quedé reflexionando en ese sentido, o sea, ¿qué está en el imaginario social, colectivo, en esta palabra? Porque esa palabra no ha estado en todo este movimiento desde los 60, 70, y no sé si existía otra. Esa palabra me dio mucha atención. ¿Qué se está pensando con palabras? ¿Tú qué? O sea, ¿tú cómo lo percibiste? O sea, Como- ¿qué lees cuando se habla de palabras? Que mi nacible me remite a imposición, me remite a fuerza. Eso es a lo que me remite. Creo que eso está en el imaginario. Pero en el imaginario, o sea, ¿cómo sientes que es este uso que se hace de este concepto, de este término? Como una manera, parece, como de detener, desacreditar un movimiento, una decisión. Eso es lo que me produce esa palabra. ¿Y quién crees que puede estar haciendo uso de este término? O sea, ¿o quién puede estar queriendo desacreditar este movimiento? Digo que no es un movimiento, hablamos de feminismo y a veces como si fuera una plataforma todo igual. Y no, acuérdense que se hablan de los feminismos, ¿no? No se habla de la mujer, se habla de las mujeres, o sea, la vida es variada, ¿no? Somos variados en todos los sentidos. Tendemos a querer unificar, o desde los diferentes lugares nos tienden a uniformar, ¿no? Pero la variedad es lo que nos distingue. ¿Quién crees que podría estar? Bueno, supongo que hoy es contrarios a empoderamiento de las mujeres, todo este cambio que estamos pensando, reflexionando. Como que por ahí, porque esa palabra me parece muy fuerte y que tiene que ver con lo que se está pensando, lo que se está tratando de cambiar, de reflexionar. Claro, y también como una forma no solo de evaluar un movimiento o a unas personas, sino de, ahora sí que como publicitarlas de cierta manera, ¿no? O sea, digo, podemos pensar que del feminismo se sabe mucho, pero no, o sea, en realidad hace mucha falta que la gente tiende a entender el feminismo como lo opuesto del machismo, ¿no? O sea, la gente cree que los hombres son los machistas y algunas mujeres somos feministas. Y entonces ellos tratan de subyugar a las mujeres y nosotras y nosotros, porque también afortunadamente hay muchos hombres feministas, tratamos de subyugar a los hombres. Y no es el opuesto. El opuesto del machismo es el emberismo. El feminismo es una doctrina que, por supuesto, primero que nada, plantea esta defensa de los derechos de las mujeres, que estaban no consideradas, está visibilizando a las mujeres, ¿no? Y lo que pretende, por lo que lucha y lo que plantea en términos de ciencia, es estos espacios equitativos, colaborativos, incluyentes, de igualdad, ¿no? Entonces, cuando la gente no sabe, ¿no? A mí me ha tocado, yo conozco muchas personas que cuando yo digo que soy feminista, dicen, bueno, eso ya fue, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Exacto, ¿por qué como traer la bandera del feminismo si ya las mujeres? Y yo digo, no. O sea, no sepan, hay toda una intención, no es así porque lo saben, o al revés, si lo saben, hay toda una intencionalidad. Yo creo que surge de quien sí lo sabe que eran toda una intención, pero puede esta replicación que se da, ¿no? Que ese es como un papel que cumple estos, todas las redes digitales, ¿no? Que se vuelven como reproductoras y entonces se vuelve, para quien no sabe, como todo esto de, ay, sí, muchas viejas que quieren acabar. Yo estaba después de ella, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, perdón. Nada más un comentario breve. Efectivamente, ¿no? O sea, la universidad también, a su vez, creó unos derechos de los universitarios. Pero es una mentira, ¿eh? O sea, ningún universitario en su sano juicio se presentaría a ese lugar fingiendo que va a haber democracia o que un
conflicto laboral o un conflicto entre maestro y alumno va a ser ahí discernido y se va a observar. O sea, también la UNAM tiene estos lugares en donde finge que se va a presentar algo y equitativamente no es cierto. Pero, No es para cierto, responder, yo creo que esto tiene que ver con lo que Víctor plantea, ¿no? O sea, es cómo podemos, el cambio empieza en cada una de nosotras, ¿no? O sea, ¿qué yo puedo hacer? Yo creo que esa es la reflexión, ¿no?, que nosotros tenemos que hacer. Y en la medida en que las personas cambiamos, podemos ir cambiando las instituciones, ¿no? O sea, ahora me parece que hay una campaña de varias, no sé, varias organizaciones, instituciones que están como haciendo lugar y visibilizando estos espacios laborales de diversidad sexual, ¿no?, donde no se le da una connotación negativa, etcétera, etcétera, pero están visibilizando eso. Creo incluso Scotiabank, que es como una de estas instancias, pero varias, o sea, y entonces hablan y mencionan a estas personas, ejecutivos, lo que sea, que son parte de su personal, que son gente que tiene otra forma de expresarse, vivir, preferir relacionarse, y no tiene como esta sanción, no esta connotación negativa, ¿no? Pero eso pues se va haciendo con el trabajo que las personas vamos haciendo, con las redes que vamos creando. O sea, de qué manera sería maravilloso que estos grupos, ¿no?, que estamos trabajando aquí, Sí, perdón, ustedes pero permanecieran, sigue dame un segundo, que ustedes permanecieran en contacto, tienen un proyecto juntos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? O sea, porque es esto, ¿cómo me reconozco como violento, como socializado dentro de este ámbito? ¿Y qué hago para transformarme? Pues tengo que estar bien atento. Y a veces me ayuda mucho si Ana me dice, híjole, Elena, la verdad, 60 veces hablaste de nosotras y a ellos no los mencionaste, o lo que sea, ¿no? Porque pasa, claro que pasa. El lenguaje, la ciencia, son de las cosas más patriarcales, jerárquicas, ¿no? O sea, y si uno trata de tener un lenguaje incluyente, hasta es mal visto, ¿no? O sea, así como, o sea, Sí, yo nada más lo decía en el doble discurso, ¿no? Claro. De que la universidad, por un lado, igualdad, equidad de género y no sé qué, y por el otro lado, y finge, además, finge, y que a muchas personas les puede decir, ay, pues la universidad tiene todo, ¿no? Hay oportunidad, no existe eso. claro, yo lo que te quiero decir, porque sí te habías entendido así, es el que haya estos protocolos, el que haya estas legislaciones, créeme que de verdad ya es un avance. El que no cambie es porque las gentes todavía no estamos cambiando a ese ritmo. El que haya esos espacios, ¿no?, que tú los ves como de doble cara o doble discurso, ¿no?, pueden ser vistos también como una oportunidad, como espacios de oportunidad, ¿no? O sea, donde el que ya haya una legislación, o sea, yo te voy a hablar de feminicidios Oaxaca, o sea, no sabes todo lo que tuvimos que hacer para tipificar el feminicidio, porque es otra cosa en términos de investigación, de los cuerpos que asisten, de ministerios públicos, de tener una idea diferenciada. O sea, simplemente convencer al legislador, sin nada más convencer al legislador para que haga el tipo penal y lo describa. Nada más, eso es una menuda bronca. nos tuvimos que Es meter a sociológico, trabajar con esa es que es sociológico. Y yo ahí lo que quiero reconocer es como este valor, ¿no?, de lo que las personas aportamos al cambio, ¿no? O sea, si yo puedo ir cambiando personalmente y tengo un efecto en mi ámbito familiar, en mi ámbito laboral, no sé, en términos de estos espacios académicos con otros colaboradores y colaboradoras, y planteo estos temas, y cuando menos invito a la reflexión, y en mi aula, y no sé, cuando voy, ¿no?, en la calle o saliente,
como estas conversaciones, ¿no? Porque a veces hasta nos las ahorramos, ¿no? Decimos, ay, no, bueno, ya para qué le digo, ¿no? Y a lo mejor puedes como cuando menos sembrar dudas, ¿no? Entonces, entiendo tu punto, entiendo, porque además sí puede ser muy frustrante a veces, porque además es muy posible que llegado el caso vaya una persona o las personas y reciban una desatención, o sea, los atienden desatendiendo en realidad su queja, ¿no? O sea, no importa que... Pero esas son las personas, o sea, está puesto ya ahí un espacio que abre la posibilidad. Cómo las personas creamos estas redes para que esto se vaya actualizando en los espacios, en la sociedad, en la cultura, ¿no? Perdón, la otra parte que a mí se me haría interesante sería, por ejemplo, que igual un proyecto así en general sería encontrar en cada área una mujer investigadora, ¿verdad? Y trabajar igual o pasar para hablar de las mujeres. Pero la otra es como que esta parte que trasciende incluso las etiquetas, ¿no? De machismo, feminismo, sino más bien precisamente hablar de feminismo como replantear estas relaciones que incluso no solamente tienen que ver con hombres y mujeres, sino también con los gobiernos, ¿no? Con cómo se establecen estas relaciones de poder, que son relaciones de poder que no respetan nada, no respetan la naturaleza, no respetan a las personas, no respetan a los animales, no respetan la tierra, no hay respeto por nada ni por nada. Entonces hablamos de hablar entre nosotros de relaciones de respeto, de vernos como hombres, como mujeres, qué merecemos, qué queremos para los animales, para el planeta, para el agua, porque estamos literalmente en una situación donde se está destruyendo todo. Yo digo, África está destrozada, hay hambrunas, y aquí le estamos tirando a reproducir esos sistemas donde no hay respeto por nada y donde tenemos que trabajar porque se nos está yendo de las manos todo en ese afán de la violencia y de que no pasa nada y de que no hay respeto por nada, ¿no? Entonces yo diría, a lo mejor una respuesta al feminazi, ¿no? Sería, pues es que necesitamos respeto todos. Gracias. Se me fue tu nombre. Fernando. Fernando y después Pablo. Nada más era como un poco lo que la maestra decía sobre que las instituciones pues muchas veces pareciese este doble discurso, esta doble moral, pero yo creo que tiene que ver también con nosotros como personas. Generalmente nosotros somos los que estamos siempre manejando este doble discurso. ¿Y a qué es lo que voy? Lo decía el maestro Víctor, es muy complicado incluso que aparezcan figuras legales para que se proteja a la mujer, pero de momento nosotros como sociedad tampoco las usamos, no somos combativos. Vemos, por ejemplo, situaciones en el país que son extremadamente críticas y sin embargo no pasa nada. En este país no sucede nada, aunque las redes sociales nos informen, aunque los periodistas informen, aunque tengamos información, no pasa nada. Aquí no, ese país no pasa nada, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces tendríamos que trabajar colectivamente para luchar por nuestros derechos. Somos una sociedad muy apática, pero también muy doble moral, muy doble convicción. De momento exigimos que se cumplan las reglas, pero no nos gusta cumplirlas. Queremos hacer lo que nos da la gana y pasar siempre por alto que las reglas existen. Entonces, mientras también nosotros tengamos esa crisis de valores como sociedad, pues yo creo que no vamos a poder tampoco transformar las instituciones, porque las instituciones, como bien lo decía usted, creo que son cosas que hacemos nosotros mismos, aunque no nos gusta reconocerlo, son el reflejo de nuestra sociedad. No, pues era solamente que ayer me conté la anécdota cuando una alumna me llamó a mi feminazi y yo decía, yo ni siquiera me reconozco feminista, ¿no? Y fue porque intervine en cómo trataban a sus compañeros homosexuales, ¿no? Hasta ahí los compañeros se cambió de clase. Y yo ahora, después de ver todo esto, pienso, efectivamente, ese alumno
se integró a ese grupo de amigos porque tenía esa violencia normalizada. Él se había dejado tratar como el bufón del grupo, quién sabe desde cuándo, ¿no? Pero él estaba formando parte de ese grupo. Y en el momento en el que yo les dije, no quiero volverlos a escuchar, que lo traten así, pues claro que no solo se hizo visible que él era homosexual, sino la forma en la que ellos se relacionaban. La que me dijo feminazi fue una niña, no fueron todos los otros niños, fue la chica. Y entonces, ahora digo, claro, porque la moví de su lugar, ¿no? Porque lo que se hizo evidente fue que ella estaba siendo agresora, ¿no? Y bueno, pues ya, solamente era el análisis que tuve de la anécdota de la palabra feminazi aplicada a feminista. Sí, porque sabes que cuando lo escuché aquí, nos reímos ante una palabra muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué se está pensando en eso? En esa palabra que ahora ya es una palabra negativa. Yo sentí que esta chica, o sea, que esta alumna, lo que sintió fue esta maestra está aquí notando cómo nos llevamos, pero es exagerada porque lo queremos mucho a nuestro compañero, ¿no? Yo la verdad es que no siento que haya sido exagerada, pero sentí eso como vamos a minimizar, ¿no? Y la maestra es exagerada, hay que saber que es exagerada ya. Y tiene un poco que ver solo también con estos roles. Tú como mujer estabas planteando algo, o sea, y eso es como una lectura y que también subyace, tú estabas todavía. Sí, y además ella no pertenece al grupo de alumnos, hay reglas que por más que quedan no las conocemos ni las manejamos ni nada, ¿no? Y yo quería apuntar que también debemos de tener muy claro que la peor de las violencias, no solamente contra mujeres, contra toda la población, incluso mundial, pues es este sistema patriarcal y el sistema económico de explotación, ¿no? Que además tiene ideología de dominio, precisamente, así como se decía al principio, hay que plantear los problemas, nombrarlos, etcétera, pues también ellos utilizan términos para quitar, para visibilizar los problemas, pues también, exactamente, pues es un contrapeso, ¿no? Y por supuesto la peor de las pobrezas a las que se puede, perdón, la peor de las violencias a las que se puede someter a pueblos enteros, pues es la pobreza. O sea, contaban ahí de la propia experiencia de esta mujer agredida, ¿verdad? Pues también tiene que ver con toda una cuestión de estructura patriarcal, capitalista, en fin, y eso nos permea a todo el mundo, ¿no? Y si no levantamos la mirada, no lo verbalizamos, no lo nombramos, no lo percibimos, pues sí, inconscientemente, conscientemente vamos a estar siendo parte del mismo sistema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro, que el contexto en el que estamos moviendo es ese. Y sí podemos, desde nuestra casa, barrio, colonia, espacios donde podamos, pues tenemos que participar. Sí, pero ahorita escuchando a la maestra, recordé que a nivel mundial hay movimientos llamados altermundistas. ¿Qué son estos movimientos? Ecológicos, capitalistas, por la diversidad, donde se han sumado muchos jóvenes en estos movimientos. Obviamente atacando lo que es el modelo neoliberal en esta era de la globalización. Entonces sí hay espacios donde uno puede agregarse para protestar en contra de lo que estamos viviendo, que tiene que ver muy bien, como lo comenta el compañero, con un sistema capitalismo radical, ¿no? También creo que sí somos una sociedad apática, ¿no? Nos violentamos constantemente, hombres y mujeres, y lo vemos en el transporte público y también a la hora de manejo, ¿no? O sea, nos pasamos los altos, pero no incluyo tanto, nos pasamos el alto, violentamos al otro, volteamos y sí, vamos con el celular en el auto, o sea, bueno, vamos a decir, ¿no? Pero entonces como sociedad sí hay que hacer esta reflexión y creo que como profesora, si a mí me hubieran dicho, es que usted es una feminazi, ok,
vamos a buscar qué es feminazi, ¿no? Ustedes lo saben y yo también, y podemos abrir un diálogo de qué es feminazi, ¿no? O sea, si dicen que es así, está bien. No, yo tengo compañeros que me dicen, es que tú eres una feminista, que no sé qué. Y yo dije, ¿sabrás qué es feminismo? O sea, pero de manera peyorativa. Compañeros que tienen mínimo una licenciatura, que dan clases de ciertas materias, y me dicen, es que tú eres feminista. Pues no sé si soy feminista, porque no sé qué es el feminismo, ¿no? Entonces, y sabemos que hay diversidad de feminismo, no nada más hay una línea, entonces eso también. Y esto, sí, pero creo que nosotros estamos viendo este proceso. Quien va a vivir de manera diferente van a ser los hijos de nuestros alumnos. Pero necesitamos hacer este movimiento tipo sí, que al 2030 va a haber un cambio, y se han planteado muchos acerca de este proyecto también de equidad, pero también de una nación diferente hasta el 2030. ¿Cuántos años vamos a tener nosotros? Y bueno, yo lo veo con mi hija, ¿no? Mi hija acaba de cumplir 18 años. Esa es la posibilidad que nos da ese trabajo. Entonces, o sea, decimos, traer, sí, como mañana, dicen, sí, el paraíso a la sí, tierra. O sea, nosotros no vamos a hacer el cambio allá. El próximo ciclo escolar tengo chicos, 60 chicos de cada grupo, y van a empezar diferente. No, pero porque se vayan a uno, pensando diferente en la universidad. Y en la universidad se topan con mujeres radicales que no nos dejan entrar en sus asambleas, las feministas radicales se extienden en la universidad y ellos se sienten agredidos y van exactamente. Es que, a ver, ¿cómo? ¿Equidad? Y no me dejan entrar en las asambleas. Eso es inequidad, es que no sé qué. Ok, sí, entonces el cambio no es ahora, pero tenemos que empezar a llegar a Laura, y terminamos, estamos ya sobre su tiempo, Sí, ustedes ya. tienen que entregar un trabajito, ¿eh? Estamos nosotros ansiosos de ver sus presentaciones y sus trabajos. Hasta el viernes, ¿eh? Hasta el viernes, sí, entonces. Pues muy brevemente, ya estamos cansados. Yo retomaría otra vez a Freire, a Paulo Freire, que la educación tiene una dimensión política importantísima. Y creo que nos da mucho esfuerzo hablar de esa postura política. Y como un ejemplo, ¿no? En esto del lenguaje, con mis chicos trabajé dos artículos, uno se llamaba algo así, pero mencionaba la palabra aborto y el otro, suspensión legal del embarazo. Y entonces, a partir de esos dos términos, yo quería llegar a ver cómo detrás del lenguaje estaba una realidad, ¿no? Somos una sociedad conservadora, etcétera, el peso de diversa y la sanción al aborto. Y cómo una sociedad organizada, consciente, lucha políticamente por derechos, ¿no? Por derechos colectivos. Y bueno, esto de suspensión legal del embarazo ya es una ley, ya es una... Entonces, yo creo que también tenemos que apropiarnos de nuestros salones de clases como un espacio político. Porque mientras no concienticemos a los chicos de que se deben defender derechos, ¿no? Y que tenemos claramente quiénes somos las aves y la base que tenemos más desventaja en esos derechos políticos, somos las. Gracias, Laura. Gracias a todos. Pues tenemos un recesito. Sí, 15 minutos. sí, para reflexionar.